tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a la cápsula del día de hoy, en donde vamos a tocar un tema interesante que creo que el año pasado causó mucha controversia, a pesar de que realmente no era un tema nuevo, una obligación nueva o novedosa, por así decirlo, pero que obviamente sí causó mucho revuelo, sobre todo por cómo estaba redactado en un momento dado el artículo que preveía la obligación de la que hoy vamos a hablar. Y en específico nos referimos, estamos haciendo alusión a ese llamado aviso de modificación o incorporación de socios o accionistas que en un momento dado prevé el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, tanto en su apartado A como en su apartado B, que las personas morales deben de presentar cuando precisamente se dé u ocurra uno de estos supuestos, ¿no? Llámese de modificación o incorporación de socios o accionistas. En ese sentido, retornando o regresándonos un poco a aquella época del año pasado, había varias dudas, ¿no? Había varias dudas de decir, oye, si mi persona moral o la persona moral en un momento dado, mi cliente o de la que formo parte, nunca ha sufrido una modificación o ha tenido incorporaciones en un momento dado, ¿qué va a pasar? O sea, ¿lo debo de presentar o no? Obviamente el supuesto era modificación o incorporación, o incluso saltaba la duda o saltaba a la vista el hecho de, bueno, ¿cómo voy a saber en un momento dado que sí tengo actualizada mi información ante el SAT, ¿no? Que la autoridad conoce o tiene conocimiento, valga la expresión, en un momento dado de que mi información concuerda con la que ellos tienen, ¿no? Había otra duda que creo que era la más popular, de decir, bueno, si yo leo la redacción del artículo 27, como señalábamos anteriormente, habla de socios o accionistas, pero en un momento dado los integrantes de ciertas personas morales en un momento dado no tienen el carácter como tal de socios o accionistas. En ese sentido, había quienes decían si estoy obligado, no estoy obligado. Y otro también tema relevante de aquella ocasión, de aquella época que estaba que estaba en tela de juicio o en tela de discusión, era decir, bueno, ¿qué va a pasar en un momento dado si hago la modificación y tengo que protocolizar o no tengo que protocolizar en un momento dado la asamblea que se realice para efectos de presentar el aviso pertinente? Al final del día la autoridad lo pedía protocolizada, no obstante que, de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles, si estamos hablando de asambleas ordinarias, no había necesidad de protocolizar, no obstante pedían en un momento dado el documento protocolizado, ¿no? Y precisamente era una de las causales que orillaban o que ocasionaban, valga la expresión, que en un momento dado ese mentado aviso fuera rechazado, ¿no? Que no se tuviera por cumplida la obligación por parte de la autoridad. Bueno, básicamente era una de las cuestiones que veíamos el ejercicio pasado. Y en atención a ello, precisamente, es que dentro de los cambios que surgieron y que tenemos ya para 2021, precisamente se encuentra la modificación a este artículo 27 al que estamos en un momento dado haciendo alusión. Y es el que vamos a analizar y van a ver ustedes la diferencia y que precisamente vamos a hacer también alusión y vamos a acudir a la exposición de motivos en donde precisamente se plantea esta modificación en atención a esas dudas, en atención a esa incertidumbre que generó en un momento dado esta obligación para efectos de las personas morales, ¿vale? Ustedes visualizan en pantalla el artículo 27, que esta redacción es actual, es la que en un momento dado ya entró en vigor a partir del 1 de enero del 2021, ¿no? Que ya prevé las modificaciones. ¿Y qué modificación? Principalmente la que corresponde a si todas las personas morales o algunas personas morales tendrán que presentar el aviso. Si ustedes lo visualizan, de entrada, tener claro y tener en cuenta que en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación es en donde se regula medularmente lo que corresponde a los movimientos al RFC, no solamente de las personas morales, sino de los contribuyentes en general, ¿no?
Entonces, la obligación que prevé el 27 precisamente es en donde se establece este llamado aviso de modificación o incorporación de socios o accionistas. Y vean la modificación o el pequeño ajuste que en un momento dado realizó la autoridad, por así decirlo, para efectos del 2021. Vean bien, en el artículo 27, en la parte que nos interesa, se prevé que los sujetos y sus obligaciones en específico, las personas morales, además de estar obligadas a dar cumplimiento a las fracciones quinta y sexta del apartado B del presente artículo. Es decir, el artículo 27 tiene dos apartados, el A y el B. En este caso, lo correspondiente a ciertas obligaciones ante el RFC que tienen las personas morales, en su apartado A nos remite a fracciones del apartado B, en específico la quinta y la sexta de dicho apartado B. Y es precisamente en este apartado B en donde visualizamos la obligación que en un momento dado estamos analizando y que repetimos para 2021 fue objeto de ese pequeño ajuste, ¿vale? Y vemos en ese sentido la parte que nos interesa. Fíjense bien la fracción sexta de este apartado B del artículo 27. ¿Qué obligación tiene la persona moral o las personas morales? Presentar un aviso en el Registro Federal de Contribuyentes a través del cual informen el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de los socios, accionistas, asociados y demás personas. Y vean el pequeño ajuste que en un momento dado se prevé para 2021. ¿Qué tipo de socios o a qué me refiero con accionistas o asociados y demás personas? A cualquiera que sea el nombre con el que se les designe. ¿Por qué? Porque había, precisamente, como comentamos en un inicio, en un momento dado, la incertidumbre de algunos contribuyentes y obviamente de algunos asesores fiscales que tenían a su cargo este tipo de contribuyentes, personas morales, señalaban precisamente esta cuestión, que hasta el 31 de diciembre del 2020, la parte de este artículo 27 que se encontraba vigente solamente hablaba de socios o accionistas. Entonces decía, oye, yo tengo una persona moral que el integrante no tiene el carácter de socio o accionista. Tengo que presentar en un momento dado este mentado aviso. En lo personal, yo era de los que hacía el apunte o hacía el comentario de que, si bien es cierto, se establecía socios accionistas, la ley hacía alusión a personas morales. Y personas morales encontramos un sinfín de entes que están considerados para efectos fiscales. No obstante, era entendible esa incertidumbre de decir, oye, pero hay ciertos integrantes de personas morales que no tienen esa característica como tal de socio o accionista. Había quienes decían que no caían en ese supuesto. Había en un momento dado que sí se subían al tren, como dicen por ahí, de que sí existía la obligación de presentarlo. Por ahí la autoridad intentó componer un poco esta situación en una serie de preguntas y respuestas para efectos de señalar que todas las personas tenían que presentar el aviso. No obstante, pues bueno, estaba este tema, ¿no? De que no tenía que haber interpretación, que a final del día una norma fiscal se debía de aplicar de manera estricta y hacía alusión a socios o accionistas, ¿no? Entonces estaba esa incertidumbre, estaba esa disyuntiva que de alguna u otra manera fue de las principales, decíamos, el año pasado en el tema de esta obligación. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad? Bueno, hago el ajuste pertinente, hago alusión a todas las personas morales y en un momento dado, aun cuando yo señale socios o accionistas, me refiero también a cualquier que tenga el carácter en un momento dado de integrante de la persona moral, con independencia del nombre que se les designe. Llámenle socios, accionistas, asociados, en fin, ¿no? O sea, al final del día tendrás que presentar el aviso correspondiente cuando exista una modificación o una incorporación en esa estructura de la persona moral, ¿vale? Y continúa diciendo este apartado, ¿no? Lo reafirma al señalar que por su naturaleza forman parte de la estructura orgánica y que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos o legislación bajo la cual se constituyen. O sea, llámale como le llames, en un momento dado me tendrás que presentar el aviso correspondiente. ¿Cuánto? Cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respecto a estos en términos de lo que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Y en específico, las reglas de carácter general, ¿qué es lo que nos van a establecer en un momento dado?
el plazo en el que tenemos que presentar el aviso y en un momento dado nos remiten a la ficha de trámite pertinente para verificar qué requisitos tendrán que cumplir el aviso pertinente que hay que presentar. En ese sentido, hacemos también alusión a la exposición de motivos que acabamos de comentar, en donde precisamente la autoridad hace alusión a esa problemática, a esa incertidumbre con la que se topó, por llamarlo de alguna manera, el contribuyente durante el 2020, y refiere esto, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Estamos conscientes que en dicho precepto no se estableció alguna distinción o excepción respecto a los sujetos que deben proporcionar dicha información. ¿Qué información de la que estamos hablando? Y reafirma en un momento dado esta modificación de la siguiente manera. Es de indicarse que la esencia de la reforma es que se proporcione la información de los socios o accionistas o figuras afines como asociados, patronos, entre otros, ya que atendiendo a la naturaleza jurídica de la persona moral, la legislación bajo la cual se constituyen les pueden otorgar a sus integrantes una denominación distinta a la de socio o accionista. Sin embargo, estructural y esencialmente se trata de la misma figura jurídica, una persona moral, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, a través de la exposición de motivos, la autoridad hace alusión a esa duda, a esa incertidumbre que hemos venido comentando, y es que hace ese pequeño ajuste para 2021. Es decir, ¿sabes qué? Se incluye a todas las personas morales, ¿vale? En cuanto a plazos, ¿qué plazos en un momento dado tenemos? Que fue algo que también ya comentamos cuando hicimos la pequeña cápsula relacionada con reglas de carácter general, la miscelánea fiscal para 2021, y tenemos que acudir en específico a la regla 2.4.19, en donde precisamente te establece el plazo que tengo yo para presentar este aviso. Recordar que el supuesto para presentar este aviso es cuando existe una modificación o una incorporación. Decíamos también desde un inicio, bueno, ¿yo cómo sé si en un momento dado no he realizado ninguna modificación o incorporación? ¿Yo cómo sé que la autoridad sí tiene la información pertinente? La propia autoridad en su momento sugirió que se presentara el aviso correspondiente y en un momento dado iba a retroalimentar si este era necesario o no. ¿Por qué? Porque había personas morales o había contribuyentes, personas morales, que ya tenían tiempo, por señalarlo de alguna manera, tributando ante el RFC, y la realidad es que no habían sufrido ninguna modificación o incorporación, que esa era la causal. O sea, si no habías sufrido ninguna modificación o incorporación, no caes en ese supuesto de presentar el aviso. No obstante, algunas personas morales, como dicen por ahí, para cuidarse en salud, presentaron el aviso simple y sencillamente para reafirmar o cotejar la información pertinente, y precisamente en ese sentido llegó a contestar la autoridad: no es necesario, porque al final del día tu información se encuentra actualizada. Entonces, recordar ese supuesto: es modificación o incorporación de socios o accionistas. ¿Y en qué momento o cuándo debo de presentar en un momento dado este aviso? El plazo que establece esta regla 2.4.19 establece un plazo de 30 días hábiles siguientes a que se realice el supuesto correspondiente. ¿Qué supuesto? A que se realice esa modificación o esa incorporación de socios o accionistas. Entonces, cuando se dé ese supuesto, empieza o se detona el plazo de 30 días hábiles para efectos de avisarle a la autoridad en un momento dado de la incorporación o modificación pertinente. Eso establece la regla 2.4.19. Los términos de cómo vamos a presentar el aviso, qué documentación se debe de acompañar en el aviso, a través o de qué manera se va a ejecutar dicho aviso, no los va a señalar la ficha de trámite 295 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que en términos generales, cuando estamos hablando de un trámite fiscal, hay que acudir a las fichas de trámite para saber si necesitamos en un momento dado contraseña o si es con e-firma, a través o en qué apartado de la propia página del SAT se presenta, si puede ser en línea, presencial, en fin, ¿no? En este caso, esta obligación no es la excepción. Entonces, tenemos que acudir a esta ficha de trámite 295, diagonal Código Fiscal de la Federación, aviso de actualización de socios y accionistas, quien nos va a marcar la pauta para efectos de saber qué debe de contener en un momento dado el aviso que tenemos que presentar, ¿no? Que es algo que ustedes visualizan precisamente en esta lámina. Y obviamente también tiene ciertos datos curiosos o tiene cierta cuestión que hay que detallar en esta ficha de trámite,
Porque aquí se sigue señalando precisamente ese requisito que también en un momento dado causó varios problemas, ¿no? ¿Y qué problemas o qué detalles en un momento dado? El hecho de que ese documento que respalde la modificación en un momento dado, la incorporación, tenía que estar protocolizado. Y muchos contribuyentes decían, oye, pero este movimiento se realizó en una asamblea ordinaria, o sea, no tendría por qué existir una protocolización. No obstante, la ficha de trámite allá lo señala, así lo señalaba, así lo señala. Muchos establecían que la ficha de trámite iba más allá de la propia norma, no obstante, era una causal y seguramente va a seguir siendo una causal en un momento dado de rechazo de este aviso. No obstante, aquí es en un momento dado, en esta ficha de trámite, en donde se establece que el documento en donde el cual se establezca esa estructura de la persona moral tendrá que estar debidamente protocolizado. Obviamente reitera el plazo y en un momento dado que se tiene que presentar a través de mi portal y claro está también el documento o el acuse que se obtiene para efectos o una vez presentado dicho aviso y el seguimiento que se tiene que realizar hasta en tanto la autoridad resuelva dicho caso de aclaración. Que en términos generales, en términos simples, esta obligación se cumple como a través de lo que comúnmente conocemos como caso de aclaración. Pero reitero, esta ficha de trámite que acabamos de visualizar es la que va a marcar la pauta de cómo tenemos que presentar el aviso pertinente al que estamos haciendo alusión, ¿no? Entonces, decíamos, cuando se da el supuesto de modificación o incorporación, existe ese plazo o empieza a correr más bien este plazo de 30 días para efectos de presentar el aviso pertinente. No obstante de ello, recordar que en los transitorios de la resolución miscelánea fiscal para 2021, en específico el artículo 53, estableció de alguna u otra manera un plazo adicional o pateó, por llamarlo de alguna u otra manera, el límite para efectos de presentar el mencionado aviso. No solamente para los que en un momento dado se tengan que realizar en 2021, sino también incluso los que no se presentaron durante el ejercicio fiscal 2020. Y eso lo vemos en este artículo y en la primera parte te establece que si no presentaste el aviso pertinente correspondiente durante el ejercicio fiscal 2020, la autoridad te dará un plazo o tendrás un plazo en un momento dado hasta el 31 de marzo del 2021 para dar cumplimiento a esos avisos que se debieron haber realizado durante el ejercicio 2020. Entonces, tenemos hasta el 31 de marzo del 2021 para cumplir con lo que toca o lo que corresponde al ejercicio 2020. Y en el segundo párrafo de este artículo 53 nos establece en un momento dado también un plazo, pero para efectos de aquellos avisos que se tengan que presentar durante 2021. Recordemos, por regla general, la regla 2.4.19 me establece el plazo de 30 días cuando surja o cuando se detone en un momento dado la incorporación o modificación. No obstante, en un momento dado este segundo párrafo me da esa pauta para que aquellos movimientos que se realicen en un momento dado del 1 de enero y durante el primer semestre del 2021 se podrán presentar en un momento dado hasta el 30 de septiembre del 2021. Es decir, que si yo realizo o mi persona moral tiene algún movimiento relacionado con modificación o incorporación de socios o accionistas, si ese movimiento se suscita entre el 1 de enero y hasta el 30 de junio del 2021, que abarca el primer semestre del 2021, tendré en un momento dado como plazo límite o como fecha límite para presentar el aviso pertinente el 30 de septiembre del 2021, ¿no? Entonces, es de alguna u otra manera una excepción a la regla o una facilidad adicional en un momento dado que nos puede otorgar este artículo 53. Ahora, ¿qué pasa si a pesar en un momento dado de este límite que se extendió acorde a este transitorio, qué pasa si no cumplo, ¿no? Digo, es en un momento dado también visualizar la consecuencia. Bueno, podrá en un momento dado existir una sanción y habrá que ver incluso o habrá que echarle una ojeada o habrá que echarle el vistazo en un momento dado a una posible afección relacionada incluso posiblemente con tema de cancelación o restricción de sellos, ¿no? Habría que ver también ese tema si puede escalar allá porque al final del día es una obligación
relacionada con movimiento al RFC. No obstante, igual, no es que se inste al incumplimiento de las obligaciones, pero también siempre estará el 73 del Código Fiscal de la Federación, que es el tema de la espontaneidad. Entonces, hay que tomarlo en consideración, hay que echar el ojo a esta regla 2.4.19. Si no cumplimos durante 2020, bueno, tenemos todavía oportunidad hasta el 31 de marzo del 2021 y los avisos que en un momento dado se deban de presentar durante 2021, bueno, ya vimos el plazo, ¿no? Hasta el 30 de septiembre del 2021. Bueno, señores, básicamente de esto se trataba la pequeña cápsula que les queríamos compartir el día de hoy, relacionada, reitero, con esta obligación que causó mucha controversia, sobre todo por cómo estaba redactada en su momento el artículo 27 hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿no? Ahorita ya vimos que cambiaron un poco las reglas del juego en cuanto a los ajustes que realizó la autoridad para efectos de aminorar, si se quiere ver de esa manera, o intentar parchar, como a veces comúnmente lo señalamos, esta pequeña cuestión respecto a si todas las personas morales o solamente algunas tenían en un momento dado que cumplir con esta obligación, ¿vale? Entonces espero que haya sido de su agrado, espero que les haya servido esta información y de igual manera hacerles la cordial invitación al evento del día de mañana. Todavía hay espacio disponible del curso que se va a impartir el día de mañana, la charla que se va a impartir mañana viernes, por el contador público Ricardo Alfredo Mesa García, relacionado con un tema también muy novedoso y muy reciente, ¿no? Que hay que de alguna manera tomar en cuenta, que hay que tomar las medidas para prevenir, y en específico nos referimos a estos actos de que la autoridad ha denominado vigilancia profunda, ¿no? O sea, que hay que cuidar y en un momento dado de qué manera prevenir una posible situación o enfrentarnos a esta situación, y también si ya se nos presenta un caso en específico a nosotros como contribuyentes o con alguno de nuestros clientes, pues bueno, saber en un momento dado cómo atenderla y cómo afrontar, y en su caso poder subsanar o solventar este tema, ¿vale? Bueno, señores, pues muchísimas gracias. Espero que les haya, reitero, servido esta pequeña cápsula y obviamente estén al pendiente del contenido porque seguiremos trayendo eventos para ustedes. Y obviamente muchísimas gracias por seguirnos y por continuar al pendiente de nuestro contenido, ¿vale? Muchísimas gracias y que tengan un excelente jueves.